Buen día, voy a hablar sobre la evolución de los sistemas operativos. Esta es una presentación para la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Bayamón, para el profesor José A. Rodríguez de la clase de sistemas operativos. Me presento, mi nombre es Lirio Ortiz Ríos, para los que no me conocen. Y vamos a hablar ahora sobre las características de los sistemas operativos. ¿Qué es aplicación? Mejor conocido como software o programa, es un conjunto de código o instrucciones que se ejecuta en una computadora para realizar tareas específicas, en excepción a programas que pertenezcan al sistema operativo. O sea que una aplicación es todo programa que no pertenezca al sistema operativo y que no haga esos trabajos. ¿Qué características tiene? Pues hace tareas específicas, tiene una interfaz de usuario, el código es ejecutable, depende siempre de un sistema operativo y tiene requisitos de hardware. ¿Qué sistema operativo? Actúa como una interfase entre el usuario y los componentes físicos, dígase hardware, y controla la ejecución de todos los tipos de programas. Características. Tiene una interfaz de usuario amigable, es eficiente, maneja procesos, maneja memoria, controla componentes físicos, hardware, maneja información, controla componentes físicos y cuando hablamos de interfaz de usuario amigable significa que el código lo que utiliza para comunicarse entre el software y el hardware lo podemos controlar, dígase no por entrar comandos de texto, sino por mover el mouse y esas cositas. ¿Cuál es el propósito de un sistema operativo? Es proporcionar una interfaz de usuario entre el hardware y el software, que eso es lo que acabé de decir casi ahora. 3 sistemas operativos. Vamos a mencionar 3 aquí. El primero sería Windows, que es de Microsoft y no es de código abierto. La licencia tiene un costo, hay que pagar por ella. El próximo sería Linux, que es de código abierto, software libre y normalmente se le conoce como GNU Linux. Eso lo que significa es que hay muchos programadores en el mundo y personas que pueden contribuir al desarrollo de ese software y no se cobra. Está Unix, que es un software libre, es un sistema operativo multitarea y multiusuario que fue desarrollado originalmente en los años 70 por un equipo de programadores de laboratorios Bell de AT&T. Este fue un dato curioso que encontré y se los quise poner. Vamos ahora con las definiciones. PID, PID, Process Identifier, número identificador único que se asigna a un proceso en un sistema operativo. Se utiliza para identificar los procesos en el sistema operativo, hacer seguimiento del mismo, saber el estado y recursos asignados. Y con este número, pues, podemos saber y hacer un seguimiento del proceso que va.
¿Qué es proceso? Un proceso es un programa que fue cargado en memoria en espera a que sea ejecutado por el CPU. O sea, que es código que se va procesando o instrucciones que se van procesando y fueron cargados en memoria. Program Counter, también se le conoce como PC, es un registro interno de la CPU, la cual es utilizada para rastrear la ubicación de la próxima instrucción que se ejecutará en un programa. Prioridad, ¿qué es prioridad? Es la importancia de un proceso por encima de otro que se ejecuta en el sistema. Entonces, si tenemos tres procesos ejecutándose, que un proceso es un programa que se está ejecutando, pues le podemos dar prioridad uno por encima de otro para que se ejecute primero en base a los recursos que necesita la computadora para correrlo. ¿Qué es un thread? Proceso que corre dentro de un espacio de otro. Un programa que hace una copia del mismo para poder correr el mismo programa a la misma vez en diferentes partes y hacer concurrencia. Entonces podríamos decir que thread es el mismo programa clonándose, por darle un ejemplo, 3 veces. Entonces corre en diferentes partes de la computadora. Entonces puede preguntarse si algo es correcto, y si uno de ellos dice que no es correcto y tiene más, ella verifica si eso que está corriendo es correcto. Si uno dice que sí y dos dice que no, pues se va por el que no. Entonces ahí eso es concurrencia. Los buffers. Los buffers son unos espacios temporeros en los cuales se escriben en los discos duros. Esto apareció con la llegada de los discos duros. Esto alivia el problema de la sincronización, aumenta la eficiencia del sistema operativo maximizando su rendimiento, ya que el CPU no tiene que leer la data directamente. Ahora puede leerla desde el disco duro. Entonces los buffers lo que hacen es que crean un espacio en el disco duro temporero, los cuales van poniendo en una lista para poder ser ejecutada, y entonces pues eso toma menos tiempo y le da más rapidez a los procesos, a ejecutar los procesos al CPU. ¿Qué es pooling? Spooling es Simultaneous Peripheral Operation Online. El propósito de spooling es ser más eficiente en el sistema operativo utilizando la técnica de leer o escribir a periferales del disco duro. Los periferales son dispositivos o componentes de hardware que se conectan a una computadora y se utilizan para ingresar, enviar o recibir información. Ejemplo, printer, teclado, etc. Entonces lo que hace el spooling es que el sistema operativo puede trabajar con varios dispositivos al mismo tiempo. Por ejemplo, imprimir un documento mientras se realizan cálculos en la computadora. Entonces ahí podemos decir que podemos tener varios procesos. Entonces no cargar tanto el sistema operativo. Podemos tener un teclado, podemos tener un printer, podemos tener un monitor, podemos tener varios periferales. Y entonces poder correrlos sin ningún problema. Correr el código. Job scheduling. Decisión que toma el sistema operativo de que un programa o que un proceso va a cargar primero en la memoria en base a la prioridad. Si tenemos un programa que es más importante para la computadora, correrlo primero, pues ese job scheduling lo que va a hacer es correr el que tiene más prioridad. CPU scheduling. ¿Cómo se asigna el tiempo de procesador a los procesos
que están en espera de ser ejecutados en el sistema multiusuario o multitarea. El propósito es maximizar la eficiencia del procesador y mejorar el rendimiento del sistema en general. Context switching. Es cuando el CPU cambia de un proceso a otro guardando el estado en que se ha quedado en memoria para luego de recuperarlo y terminar de procesarlo. Esto lo hace verificando si crea conflicto o no antes de ejecutar el switch. Process Control Block. El Process Control Block, PCB, o el bloque de control de procesos, es una estructura de datos utilizada por los sistemas operativos para almacenar información sobre un proceso en ejecución en un sistema operativo. Características de los sistemas operativos. Simple Batch System. Este sistema lo que hace es que va poniendo las tareas en una lista y el administrador de tareas va a verificar que hayan tareas que sean con similares recursos. Los que tienen los mismos recursos, pues hacen un grupo de ellas. Por ejemplo, aquí tarea 1, tarea 3, que utiliza los mismos recursos, pues hace un batch o un grupo, y aquí hace un batch de la tarea 2 y tarea 4. ¿Qué pasa? El batch 1 se completa. Este batch 2 no fue completada, o sea, entonces que tiene que volver de nuevo al listado para ser ejecutado. Multiprogramme Batch System. Lo que hace esto es que puede correr procesos en el CPU y en el hardware. Tiene diferentes procesos y va a poder correr múltiples programas a la vez. Multitasking Operation System permite que varios procesos o aplicaciones se ejecuten simultáneamente en una computadora. Tiene un tiempo limitado para ejecutar el programa y si no lo logra, se pausa y guarda en memoria para correr otro que tenga más prioridad. Luego termina de procesar el que se guardó en memoria. Multitasking es el uso de múltiples procesadores o núcleos de CPU en una computadora para realizar tareas simultáneas. Sistema distributivo, colección de computadoras autónomas interconectadas que trabajan juntas como un sistema coherente. Este tipo de sistemas se comparte la información en este tipo de sistemas. Entonces, más o menos podríamos decir que es parecido a la nube, que se comparte datos. Real-time systems son sistemas que están diseñados para responder eventos en tiempo real, es decir, dentro de un intervalo de tiempo específico para poder seguir funcionando. Un ejemplo sería que si el sistema se cae en Estados Unidos, el usuario, donde quiera que esté en el mundo, puede seguir utilizándolo porque hay varias copias del sistema, o podríamos decir varias computadoras conectadas a través del mundo. Esto se utiliza mucho en el ámbito militar, cuando un sistema no puede caerse. O sea, si se cae, lo que va a hacer es que va a haber otra computadora, por decir, en Japón, y entonces ellos siempre van a tener el sistema. Y entonces ahí entra con la concurrencia. ¿Qué aprendiste nuevo o qué temas ya conocías que volviste a repasar? Pues aprendí algo bien interesante, lo de Real Time System, que estos sistemas se utilizan por ejemplo, en el Army, cuando tienen un sistema de interceptación de cohetes. Y es súper interesante porque literalmente el sistema se puede caer, pero tiene un tiempo que tiene que responder súper rápido, porque es una tarea bien importante que tiene que realizar.
Un comentario general que quiera compartir sobre algo que le pareció interesante. Pues me parece interesante lo de Real Time System y lo de sistemas distributivos, que es parecido a lo de la nube. Sinceramente, o sea, la evolución de los sistemas operativos es bien importante para, para la humanidad y hacía falta. Pues le doy gracias por su atención. Mi nombre es Lirio Ríos, como le dije al principio. Que tengan buen día.